El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Ezequiel capítulo 37 del verso 1 adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, los huesos estaban secos en gran manera. Y me dijo, Dios le estaba hablando a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le contesté: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los voy a cubrir con piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Entonces profeticé como me fue mandado, y comenzó el ruido mientras yo profetizaba. Y comenzó también un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne comenzó a subir. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo Jehová: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y era un gran ejército en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la iglesia. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. La predicación, según la intención de Dios, jamás va a perder su poder ni su razón de ser. El interés humano puede cambiar, y puede cambiar con cada generación, pero los medios de Dios para dirigirse a la necesidad humana jamás cambiarán. Los pastores serán más notables y más distinguidos cuando prediquen el evangelio completo a una sociedad necesitada. Es por eso que la predicación tiene que hacerse bajo la unción del Espíritu Santo, para que salgan palabras como un trueno, porque son palabras eternas que tienen poder para cambiar. Predicar a algunos no les llama la atención. La mayoría quiere ser competitivo en el mundo y en una cultura que perece, donde los medios de comunicación sacan a toda velocidad, a la velocidad de la luz y sin ningún costo, los escándalos, pero no quieren sacar un artículo en sus medios de comunicación acerca de la fe en Jesucristo si no es pagado. Vivimos en medio de una sociedad donde los apetitos son estimulados por los efectos especiales, las películas llenas de sexo, acción y hechicería,
Queremos predicar el Evangelio y ver vidas transformadas, pero en realidad el mundo y la iglesia se alimentan de porquería. Entonces lo único que van a producir es también porquería. Es el Espíritu Santo con la palabra que transforma vidas. La palabra ungida sana heridas, sacia la sed, rompe cadenas, liberta cautivos y afecta a la persona para que viva aquí y en la eternidad. Pablo dijo que la palabra de la cruz era locura a los que se pierden, pero a los que se salvan era poder de Dios. Así que el medio que Dios ordenó para transformar vidas es la predicación del Evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvar. No hay otro poder. El profeta Ezequiel vivió en tiempos desesperantes, como las que vive la iglesia hoy. La nación de Israel fue llevada cautiva. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén y llevaron cautivo a sus habitantes. Aunque Jeremías permaneció en Jerusalén para ministrar al remanente, Daniel y Ezequiel fueron llevados al exilio para ministrar a los judíos exiliados. Y todo profeta de Dios recibe revelación, pero luego al que recibe revelación se le da la responsabilidad de compartir ese mensaje según Dios lo dirija. En Ezequiel 33 Dios le mostró a Ezequiel su responsabilidad. Él era como un sereno, como un vigilante, como un atalaya. Y si el sereno o el vigilante o el atalaya falta en su responsabilidad de avisar, será destruido él y también será destruido el pueblo. El privilegio más grande y más alto de un predicador es ser escogido como vocero, como alerta, como vigilante para ser un mensajero de Dios. Y Ezequiel 37 revela que el mensaje de Dios predicado en el poder del Espíritu puede transformar vidas, puede impactar naciones y puede cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque la predicación ungida por el poder del Espíritu es el medio que Dios usa para desatar poder en el mundo y así cumplir su palabra. Hay mucha predicación de cabeza, con oratoria, con buena homilética, pero sin poder. La predicación ungida por el Espíritu Santo trae fuego. Quema aquí, adentro, lo enoja a uno, lo fatiga, le estorba, lo sacude. Porque el mismo Espíritu es quien da la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando la unción está presente, el fuego cae y el alma se eleva. Y ese es el momento cuando el Espíritu toma a su cargo la predicación. ¿Para qué? Para traer corrección al pueblo, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para revivir a los muertos y para restaurar lo que está seco como los huesos de Ezequiel. Ezequiel revela 4 elementos esenciales de una predicación que transforma. El primer elemento es la preparación del mensajero. El mensajero debe recibir el poder del Espíritu. Por eso Ezequiel dijo, la mano de Jehová vino sobre mí. El mensajero debe recibir el poder de Dios, porque eso es lo único que lo califica para el ministerio. La mano de Dios sobre el predicador es la calificación para el ministro, porque eso le da fortaleza, le da poder, le da valentía, le da fuerza. Por eso le dijo a Ezequiel, vas a predicar y no les mires sus caras. El llamado de Ezequiel no fue un suceso aislado. Comenzó cuando este hombre estaba prisionero en el río Quebar.
Cuando él estaba prisionero allá, llegó a él la palabra de Jehová y la mano de Jehová fue tan fuerte sobre él. Por eso que él dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Vino a mí la palabra de Jehová, dice, porque está usando repetidamente eso. Y es que caminar bajo el control del Espíritu nos hace escuchar su voz y también recibir revelación. 2, el Espíritu Santo nos mueve, nos impulsa. La mano del Señor llevó a Ezequiel en el Espíritu y lo puso en un valle lleno, dice, de huesos secos. Si Ezequiel había tenido en su interior el deseo de ser un ministro conocido, de ser un candidato para brillar, jamás hubiera escogido un valle de huesos secos para levantar una congregación o un lugar de reunión. De ahí la necesidad de estar seguros de que Dios es quien nos dirige y que no estamos en una iglesia equivocada. Ni estamos tampoco en la iglesia por estatus o por beneficios o por simpatía. Porque si estamos en un lugar para agradar al hombre, jamás vamos a predicar con convicción. Jamás vamos a ministrar con dedicación. Jamás vamos a ser perseverantes en un lugar de huesos secos hasta que Dios se manifieste en aquel lugar para dar vida. Ezequiel fue puesto en medio de un enorme campo de batalla donde cientos de miles habían sido asesinados, donde los buitres se habían alimentado, donde los buitres iban cada vez a comer carroña hasta que el sol, la lluvia y los buitres dejaron pelados los huesos de toda aquella multitud. Las lluvias habían lavado los huesos, dejándolos limpios, porque esos huesos estaban blancos del sol. No había señal de vida en ellos. Y aquí, en ese lugar, fue donde el Espíritu puso a Ezequiel para que ministrara. ¿Quién va a levantarse y va a ir al mundo y decirle, huesos secos, cobren vida en el nombre de Jesús? ¿Quién tiene esa valentía? ¿Quién sabe que Dios le está respaldando si su testimonio es malo allá afuera y es malo también en la iglesia? Ezequiel sabía para qué lo había llamado el Señor. Parecía una locura que Dios le diga, mira estos huesos secos, te los doy como congregación. A ver qué vas a hacer con ellos. ¿Van a volver a vivir estos huesos? Y Ezequiel dijo, solo tú lo sabes, Señor. Parecía extraño, parecía una locura, parecía hasta chocante. Pero es el Espíritu Santo quien muestra la condición del pueblo al que ministramos y hará que nuestro corazón se sensibilice por las necesidades del pueblo. Israel en aquel día no sabía cuál era su verdadera necesidad. Puede que el pueblo haya sentido que su verdadera necesidad era libertad. La gente no sabe, no conoce, no entiende cuál es su verdadera necesidad. Así que este pueblo estaba igual. Estaba pensando que su necesidad era la libertad del cautiverio babilónico. O algunos pudieron pensar o haber creído que su necesidad era retornar a su tierra. Pero el Señor le mostró a Ezequiel la verdadera condición y la verdadera necesidad del pueblo de Israel. ¿Cuál era su necesidad? Vida. Vida. Los que no conocen a Dios no entienden cuál es su verdadera necesidad.
Pero cuando Ezequiel miró esta escena tan triste, han de haber venido los pensamientos a su mente. Seguramente pensó, pero estos huesos son un montón, todos desparramados, en esa condición. O lo que él pensó, están muy secos, jamás van a cobrar vida. Son huesos sin esperanzas, amontonados como basura. Pero también pudo ver que había una gran necesidad de vida, porque eran huesos sin aliento. Así que cuando se entra al ministerio y se comienza a predicar, lo que se ve precisamente son huesos secos. Y por eso él le dice al Señor, solo tú sabes si van a vivir. Y cuando un predicador comienza a ver la condición de su iglesia, su corazón se achica, se entristece y vive clamando a Dios por vida, que traiga vida. Algunos otros que parece que están avanzando en la fe, uno los mira y los ve, aprenden posturas, aprenden forma de pararse, se hacen mentecatos, aprenden a preparar sus mensajes y ya no piden la dirección de Dios porque se hacen autosuficientes y se dan cuenta de que pueden llegar al púlpito sin ir a la presencia de Dios primero para ver la necesidad del pueblo. Aquí Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Humanamente hablando, era imposible que esos huesos vivieran. Pero Ezequiel tenía fe, por eso le dijo, tú lo sabes. Y el predicador está en medio de dos mundos, porque el primer mandamiento fue que predicara los huesos y el segundo fue que profetizara al viento. Y los dos son necesarios para traer vidas transformadas. Profetizar al viento es intercesión, es un ruego desesperado a Dios que dé vida al pueblo que predicamos. Hay muchas personas que profetizan a los huesos, pero le falta ordenar a los vientos. Y es que predicar sin orar o orar sin predicar no se logra nada. Así que Ezequiel profetizó a los huesos, pero todavía no había aliento en ellos. Pero de repente, dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, hubo un ruido. Los huesos comenzaron a moverse, comenzaron a juntarse, hubo un temblor en aquel lugar, pero todavía no había vida. En la iglesia de hoy también hay mucho ruido, hay mucha música estridente, hay predicación, hay actos, hay programa, pero eso no toma el lugar del Espíritu. Por eso Jesús fue al Getsemaní, a la prensa de aceite, donde la aceituna se ponía para triturar y salga el aceite virgen del cual se hacía el aceite de unción. Ezequiel vio los huesos juntarse para formar un cuerpo organizado. Y también la iglesia en general de hoy funciona como una máquina bien aceitada. Tienen declaración de su visión, declaran su misión, declaran su propósito, pero no importa cuán bien se vean, igual siguen como cadáveres muertos. Así que no hubo vida hasta que Ezequiel profetizó al viento. Entonces cuando él llamó al viento del norte, del sur, del este, del oeste, infundió vida el viento a los huesos secos cuando el Espíritu Santo sopló sobre ellos. Y esa congregación de huesos secos se puso en pie como un poderoso ejército de Dios.
Lo mismo que sucedió con Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos puede suceder en cualquier iglesia si Dios Espíritu Santo está presente, porque Él quiere soplar en ellas. Él quiere derramar su espíritu, pero debemos ser movidos y dirigidos por Él. La preparación del mensajero es lo primero. Luego viene la revelación del mensaje. Y cuando estemos espiritualmente preparados, entonces escucharemos a Dios. Lo que la gente necesita no es otro sermón. Necesita oír la voz de Dios. 3. Hay que ser fiel en dar el mensaje. ¿Pueden vivir estos huesos? Pueden. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no está limitado por nuestras circunstancias. La palabra de Dios no está atada por la indiferencia del hombre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Debemos tomar valentía y profetizar, que no es otra cosa que hablar de Dios. La Escritura dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No era cualquier maestrito, era maestro apostólico en el sentido que dice la palabra. ¿Por qué decían así, que él enseñaba con autoridad? Porque los rabinos, que eran los encargados de enseñar al pueblo en ese tiempo, tenían que recurrir a los escritos, pero ellos mismos no habían escuchado la voz de Dios. No puedes estar contento hasta que no escuches la voz de Dios. Tiene que haber una insatisfacción en tu alma. La gente acostumbra a decir Dios me dijo, y Dios no les dice nada, porque cuando una persona está en pecado, lo único que le dice Dios es arrepentite. Lo único. O sea, que lo que necesitamos es que Dios hable por medio de nosotros con más fuerzas para que podamos decir, así dice el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo que él no había venido con excelencia de palabras ni con sabiduría cuando declaró el testimonio de Dios. Más bien vino, le dijo, con debilidad, con temor, mucho temblor. Porque su discurso no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con poder y con la demostración de que el Espíritu de Dios vivía en él. 4. Este mensaje del reino es el único mensaje que transforma vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae convicción a la gente sobre su condición. Por eso la gente se convierte. Sale o pasa de muerte a vida. Porque la persona que presta atención a la predicación, el Espíritu Santo lo está ministrando. Como dije antes, hay una molestia adentro. A veces hay enojo, hay fatiga por salirse, le pica todo el cuerpo, pero el Espíritu Santo sigue tratando con la palabra para convencer a esa persona de pecado, de que es un pecador, para darle convicción de que viene un juicio sobre su vida y la única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo sobre su vida. El que atiende el mensaje es el que se convierte, es el que cambia de vida, porque la palabra está golpeando ahí, está golpeando. El día de Pentecostés Pedro predicó bajo la unción del Espíritu. Y les dijo a los judíos que estaban ahí, que eran un montón, les dijo, ustedes mataron, crucificaron al Cristo de la gloria. Les estaba diciendo, ustedes han sido unos asesinos del Mesías. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Lo apedreó a Pedro?
No, le dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Decía, porque el pueblo tenía convicción de lo que Pedro les estaba hablando con el poder del Espíritu en su boca. Así que Pedro les dijo, arrepiéntanse y conviértanse. La palabra de Dios santifica porque transforma vidas. La palabra de Dios da vida. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu, dijo, y son vida. La palabra de Dios libera. Porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra de Dios sana. Por eso el centurión le decía al Señor Jesús, di la palabra y mi criado sanará. La palabra de Dios trae el bautismo del Espíritu Santo. No había terminado Pedro de predicar en la casa de Cornelio. Cornelio también era un centurión romano. No era judío, era romano, era gentil. Y un día que el hombre estaba orando, recibió la palabra de que busque a Pedro para que le hable palabras de vida. Mandó buscarlo a Pedro. Llegó Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio se hincó para recibirle. Le dijo, no, levántate, yo soy hombre igual que vos, le dijo. Le contó lo que había recibido y Pedro comenzó a predicarle. No iba ni por la mitad del mensaje cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos y el centurión recibió en su casa el bautismo del Espíritu. La predicación de la palabra ungida por el Espíritu produce avivamiento, produce salvación, produce sanidad, produce liberación, porque la palabra de Dios predicada bajo la unción del Espíritu transforma vidas. Por eso los huesos secos cobran vida. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pónganse de pie. Así que haga su oración personal. Si no es tu casa, no es tu vida, el lugar donde Él se hospedaría hoy, tienes la oportunidad que Dios te da ahora de limpiarte. Limpiate. La sangre de Cristo es efectiva. Deja de ser un hueso seco y puedes cobrar vida por el poder del Espíritu. Hace tu parte. Al pecador la única palabra que Dios le da, le dice es arrepentite. Arrepentite de haberme fallado. Arrepentite de no darme el primer lugar. Arrepentite porque no me has dejado ser la prioridad de tu vida. Arrepentite porque tienes otros amores encima de mí. Arrepentite porque las veces que te hablo no quieres hablar conmigo. Siempre estás apurado. Siempre tienes que hacer. Arrepentite porque hasta ahora lees mi palabra de continuo. No sabes lo que me agrada, no sabes lo que yo deseo para tu vida. Arrepentite porque no me puedes escuchar. Tienes tantas cosas en tu cabeza que parece una revolución de huesos secos. La palabra tiene que producir vida. Tiene que producir vida. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Dejen que sus huesos cobren vida. Que se junten en el lugar correcto para que vuelvan a vivir. Espíritu Santo, hazte cargo, Señor. Hazte cargo de este tiempo, Dios. Produce vida, sana, trae vida, Dios. Lo necesito, Dios. Lo necesito, Dios.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.